cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Noticias nacionales e internacionales, el deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Ocho con 4 y entramos inmediatamente al panel de conversación con nuestros panelistas de 18eros. Saludamos en primer lugar a la socióloga Teresa Valdés. ¿Cómo estás, Tere? Muy bienvenida, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por invitarme, un placer estar una vez más en esta radio. Y a John Enríquez, muy bienvenido, John, gracias por estar acá. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Veo que la Monse ya se adelantó a la celebración de la fiesta y aprovecho también de saludar a Teresa Valdés. Así es, pues, está ya, debe estar por ahí en alguna fonda, no, tenía días libres. Bueno, yo lo decía más temprano, Teresa, John, en lo personal, esto de la inauguración de las fondas nunca lo he pescado mucho, nunca me senté a ver quién decía qué, cómo bailaba cueca y todas esas cosas, pero bueno, más allá de lo personal, es un rito republicano, ¿no? Y por lo tanto no admite solo una lectura anecdótica, sino también lecturas de tipo político, simbólico, en fin. Bueno, de lo que vieron y escucharon ayer, ¿qué les llamó la atención o qué podrían comentar para iniciar la conversación? Teresa. Bueno, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, yo tampoco soy de mirar mucho la inauguración de las fondas, pero como se le tiraron pelo a la sopa, porque esto que había inaugurado en La Palmilla, que no era el rito habitual, dije, lo veo y lo vi, y me impresionó mucho, la verdad, porque sentí que había no solo una tensión ambiental, sino que era como la invitación, digamos, ¿cómo se llama esto? Cuando el zorro invita a la garza y le da la comida, le da solamente la comida en platos, digamos, extendidos, y la garza no puede comer nada. Estaba llena de símbolos que eran muy desde la posición del alcalde. O sea, desde que uno miraba el escenario y lo primero que veías atrás era el orfeón de Carabineros, que era muy impactante, porque no es que uno simbolice el 18, las fiestas patrias con Carabineros, y toda la narrativa, todas las cosas que dijo, había claramente una intención de marcar un lugar. Y me impresionó mucho, la verdad, me impresionó muchísimo, lo encontré, bordeaba la agresividad todo el tiempo en muchos de los dichos, ni qué decir en el discurso mismo, digamos, del alcalde, que hizo levantarse al carabinero, que habló del octubrismo, que habló, digamos, de las personas, de lo que había significado el octubrismo, como le llaman ellos, fue muy fuerte, la verdad, para mí fue muy fuerte escucharlo. John. A mí en principio, al igual que ustedes, no le hago un mayor seguimiento a lo que ocurre y no ocurre en estos contextos en particular. Lo que sí, y sin haberlo visto en detalle, en principio también estoy de acuerdo con Teresa y creo que es inconveniente que este tipo de conmemoraciones que debiesen unir al país estén marcados por frases que puedan ser interesantes de escuchar, pero para otro contexto. O sea, yo espero aquí que tanto el presidente de la República como Desbordes, así como cualquier alcalde que le toque inaugurar alguna fonda o delegado presidencial en región, no hagan alusiones a política contingente, porque creo que genera más anticuerpos que beneficios para la ciudadanía. De hecho, ustedes lo saben mejor que yo, pero
faltan 60 días para las elecciones presidenciales y también para las parlamentarias, y entiendo que ayer o antes de ayer se inició oficialmente el periodo que los candidatos al Congreso pueden hacer campaña, y hay como una suerte de acuerdo tácito de que en fiestas patrias hay que estar. De hecho, hay una obligación legal de invitar a estas cosas a los candidatos, pero que no se hace campaña porque la ciudadanía probablemente les da un portazo a quienes en un momento donde hay una unión como país o una celebración que reúne a la familia, a los amigos, en torno a un tema en común, se aproveche para hacer campaña. Entonces, a mí por lo menos me parece inapropiado, sea quien haga alusiones a bajadas más políticas, que lo haga. Sí, ahí quiero hacer dos alusiones de carácter general y les devuelvo la palabra. Cuando digo de carácter general, digo muy por encima de que circunstancialmente las dos personas que estaban ayer ahí eran Gabriel Boric y Mario Desbordes. Digo, el próximo año, 5 años atrás, en fin. Bueno, lo primero, trasciende la coyuntura política el hecho de, si uno entiende los cargos institucionales como lugares desde los cuales se gobierna para todos o se polariza, ¿no? Y ese es un primer comentario que les quería hacer, en el sentido de que estamos pasando también por un momento delicado en el que no sabemos si la sociedad chilena y el sistema político va a tener la capacidad de atenuar o de aumentar la agresividad que hemos visto en el último tiempo. Eso como primer comentario, y agrego unos segundos. Como estamos hablando de los símbolos patrios, ahí se entra en una herida muy delicada. Lo hemos aprendido en otros momentos de la historia. Es complicado empezar a meterse con las banderas de los demás, pero más aún cuando se trata de la bandera que nos acoge a todas y todos, ¿no? Esta deriva que a veces ha ocurrido en la historia y en la política de quién es más chileno o quién es más patriota. También tiene algunas derivas que son complejas, ¿no? Y que pueden llevar hasta el final terminar mal. Bueno, respecto a estas dos cosas, ¿qué decir a propósito de que tienen que ver con esta coyuntura en particular, Teresa? Bueno, que el alcalde hizo claramente lo contrario, hizo muchas señales. El tema de la bandera fue especialmente fuerte cuando dijo la bandera que nos quisieron quitar. Lo que me pareció muy interesante fue el discurso del presidente Boric, que de verdad no sé si lo tenía preparado, si fue espontáneo, qué, pero de alguna manera retomó y puso en su lugar, digamos, el sentido de la celebración, y habló en términos de, digamos, de la importancia de la bandera. O sea, tomó el discurso que correspondía, y además terminó con una copla muy bonita, digamos, escrita por él. No sé si sería escrita por él, pero aunque mostró, dijo, la escribí yo, dijo, aquí está el manuscrito. La verdad que fue muy integrador, pero era muy divertido, porque claramente el presidente trató de poner, digamos, el espacio de lo que significaba las fiestas patrias, pero por el otro lado era muy raro, fue muy raro. Incluso el baile del alcalde era todo como formal y rígido, y versus, digamos, una situación muchísimo más celebradora, más de celebración que representaba el presidente. Esa es la sensación que me produjo a mí. John. No mucho más que agregar, porque la verdad, dado que no pude ver el detalle y observar los gestos y los símbolos en particular, me parece que podría incurrir en un error haciendo alguna afirmación apresurada respecto a la interpretación de los mismos, pero sí es interesante ver el fenómeno de ver que los símbolos van aglutinando de forma distinta dependiendo de los contextos y a medida que van pasando cosas en el país. Y creo que nuevamente las autoridades tienen que ser súper cuidadosas en todo momento, no solamente durante el 18 de septiembre, sino que ojalá desde el 1 de enero al 31 de diciembre en el respeto a los símbolos que nos unen, y al mismo tiempo en la necesaria deferencia que se tiene que tener respecto a cómo todos los chilenos interpretamos el vivir en comunidad y cuáles son las prioridades y los símbolos que a cada uno nos interesan más. Por ejemplo, el tema del respeto a los temas religiosos de las personas, las definiciones religiosas de las personas también. Mientras más respeto haya en una sociedad plural y en una sociedad liberal como la que vivimos,
yo creo que es mucho mejor para todos nosotros y nos vamos a poder desenvolver de mejor manera. Entonces, hay que tener un justo equilibrio y el ejemplo tiene que partir por las autoridades en todo momento. O sea, no pasarle a faltar el respeto a nadie, ni por la bandera, ni por las creencias que profesa, etc. Sí, pues bueno, quiero llevarlos a otro tema, habiendo hecho ya la inauguración de las fondas acá en Radio Análisis. ¿Y qué es lo que pasó con Dominga, ¿no? Para precisar, lo que ocurrió ayer es que la Corte rechazó los recursos presentados, el recurso de casación presentado por el gobierno. Eso no quiere decir que el proyecto queda definitivamente aprobado. Hay una discusión sobre cuál es el paso institucional siguiente, porque se supone que debería volver a reunirse el Comité de Ministros, pero previamente ya se había impugnado la votación del Comité de Ministros. Bueno, estamos ahí en un enredo. Y yo creo que este caso está muy cargado de mucho simbolismo y de muchas aristas, y por eso probablemente podríamos estar hablando de él mucho rato, porque bueno, primero expresa las diferencias que tenemos en el país respecto a qué hacer con el territorio, ¿no? Si preservar el medio ambiente, la biodiversidad marina, como han planteado los detractores, o favorecer un proyecto que tendría beneficios en los indicadores económicos, ¿no? Por otro lado, está, John, Teresa, el factor de que este es un proyecto que en algunas ocasiones ha estado vinculado con eventuales hechos de corrupción y por lo tanto ha habido incluso investigaciones judiciales y periodísticas al respecto. Y agrego por último que independientemente de si se esté a favor o en contra, es bien extraño que un proyecto cuya tramitación empezó hace 13 años atrás todavía no arroje una claridad respecto a si va o no va, ¿no? Bueno, ahí dejo 3 aristas para que lo podamos comentar. Yo te doy la palabra en primer lugar para que te explayes, además, apelando a tus conocimientos disciplinarios. Más que extraño, Patricio, y parto por el final, a mí lo que me parece es que es inconveniente que un proyecto de inversión independiente de cuál sea, primero se judicialice y en segundo término se demore 13 años en llegar a una solución definitiva, porque cuando uno participa en el diseño de cualquier proyecto de inversión o cualquier emprendimiento, uno trata de ir ponderando cuántos son los tiempos asociados a la obtención de permisos y también los costos económicos involucrados a lo mismo para efectos de ver si es que los proyectos son rentables o no son rentables. Entonces, el que se dilate mucho por distintas circunstancias, la definición respecto a una materia yo creo que es completamente inconveniente. Y afecta nuestra seguridad jurídica y afecta la confianza en nuestras instituciones, tú lo has dicho, de cómo está diseñado la resolución de estos temas en materia ambiental, que probablemente hay que hacerlo más técnico y sacarlo de la lista política, y por lo mismo creo que es una oportunidad para volver a mirarlo con mucho más detalle. Después yo creo que aquí, en este caso en particular, es interesante plasmar o dejar planteado que hay 2 intereses que en principio parecen ser incompatibles y que parecen ser contradictorios, que es por un lado el desarrollo económico y por el otro lado la protección del medio ambiente. Yo siempre he creído que se puede avanzar en ambos al mismo tiempo, o sea, se puede desarrollar actividades económicas mitigando justamente los efectos que pueda tener en el medio ambiente, y de ahí surge justamente la obligatoriedad de que ciertos proyectos de inversión pasen por un análisis de impacto y al mismo tiempo, cuando se identifica que hay impacto, que se establezcan mitigaciones que sean adecuadas. Y en ese caso, yo creo que en este caso en particular, llegamos a un momento en que sí es posible afirmar que el medio ambiente queda protegido, en que hay estudios que avalan justamente que los impactos que el proyecto desarrolla son mitigables y que son compensables y que al mismo tiempo son compatibles con los mejores estándares o las mejores prácticas internacionales en la materia. Entonces, ahí yo creo que ya llegó el momento como país, en mi opinión, que superemos esta lógica de ustedes están a favor solamente del crecimiento económico y por una parte depredan ecosistemas, y por el otro lado quienes dicen lo único importante es proteger el medio ambiente y nos da lo mismo si hay desempleo o no hay desempleo, si hay crecimiento económico o no. Yo creo que hay que encontrar un justo equilibrio en que nuestro país hoy día más que nunca requiere desarrollar empleo, requiere desarrollar proyectos de inversión,
pero que no puede descuidar, y que Chile además es un ejemplo para la región de tener una institucionalidad y normas medioambientales que sean adecuadas para los fines y que sean sustentables en el largo tiempo también. Sí, pasa ahí, Teresa, algo que debería llamar la atención, que hasta el día de hoy existen discusiones y discrepancias respecto a si estuvo bien instituida o no la figura de los tribunales ambientales. Pero lo que sí es cierto es que al menos en el papel, el propósito de este tribunal, como su nombre bien lo indica, es zanjar ciertas diferencias que se pueden producir. Pero en los hechos muchas veces el tribunal ambiental es el que termina haciendo la política pública, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de distorsión de cuál debería ser su función. Bueno, ¿cómo lo ves tú? A mí lo que me preocupa es que la sensación que produce es generar desconfianza. Queda instalada la desconfianza porque es tan fuerte la colisión de intereses. Porque lo venimos hablando en cuántos programas, lo hemos visto tantas veces, el tema de por qué el puerto, por qué no se podía mover el puerto. Hay condiciones, digamos, que uno dice, por qué, digamos, se produce como se produce, y la sensación final es como de profunda desconfianza de que las mitigaciones sean lo que se ha dicho. Para mí eso es lo más fuerte y creo que es lo más dañino, digamos, de estos tiempos, porque estamos como que todas las confrontaciones, las políticas y todo, finalmente lo que instalan es la desconfianza, y la desconfianza polariza tremendamente. Entonces, claro, tú dices, llega al nivel tal, al nivel cual, y dice, pero ¿por qué todas las etapas anteriores? Entonces, se transforma además en una especie de caso símbolo respecto a la permisología, respecto de la tensión, como dice John, entre medio ambiente y crecimiento. Es como lamentable, porque el resultado no sé si va a ser todavía faltan etapas, es cierto, pero la sensación es de que, digamos, hay una desconfianza porque, ¿no es cierto?, al final se va a resolver siempre por los intereses de ciertos grupos y no va a quedar claro de los recaudos respecto de la gente que vive, respecto al medio ambiente. Esa es mi sensación que me produce. Sí, agrego algo que a veces lo mencionamos en este tipo de coyunturas. Terminamos hablando de proyectos, John, Teresa, cuando en realidad estos proyectos dialogan con otros proyectos, ¿no? Ocurren en un territorio que uno dice idealmente debería tener un proyecto estratégico, de modo tal de hacer lo más virtuosas posibles y más complementarias posibles todas las actividades económicas, productivas, la relación con el medio ambiente, los límites que tiene el medio ambiente, en fin. Pero eso no termina por ocurrir, como que no hemos salido de esta manera, voy a decir así, como casuística de entender los proyectos de inversión o de desarrollo, y por eso parece que por esa falta de definición también, entre otras cosas, ocurren estas colisiones cuando alguien se quiere instalar en un determinado lugar. ¿Cómo lo ves tú, John, desde la perspectiva, obviamente, de cuál es la mejor, cuál es el mejor precepto institucional, ¿no?, para que este tipo de iniciativas, así como cualquier otra, ¿no?, puedan ser debidamente analizadas y zanjadas? A ver, tradicionalmente proyectos de esta naturaleza que siempre han sido conflictivos, las empresas que los impulsaban, bastaba el mero cumplimiento legal y el cumplimiento normativo. Yo siempre he creído que el Estado de Derecho tiene que respetarse y que uno tiene que cumplir la normativa, desde luego. Pero con la complejidad de la sociedad, y no solo en Chile, sino que en otros países adicional, y también el mayor desarrollo o experiencia que han tenido las empresas en esta materia, sobre todo las empresas de países más desarrollados, estas mismas empresas han ido impulsando, para efectos de obtener lo que se conoce como la licencia social, el hacerse cargo del impacto que pueda generar en las comunidades. Y eso puede venir desde cuestiones como acotadas, que ustedes probablemente conocen, de vamos a financiar o vamos a apoyar un colegio en particular, o vamos a hacernos cargo de generar infraestructura para que las comunidades puedan desarrollar actividades deportivas, a planes más integrales. Y ahí yo creo que hay que confiar en las empresas, y hay que confiar en las personas, de que se logre encontrar un justo equilibrio que pase
por la responsabilidad individual y también las responsabilidades de las empresas respecto a cómo se desarrollan o cómo interactúan con sus stakeholders. Ahí hay un tema de concepción de cuál es el fin de las empresas, el interés social de las empresas antes, y aquí no estoy diciendo que yo estoy a favor de una o de otra, simplemente estoy constatando que antes el interés social de las empresas se definía como el interés de sus accionistas, el cómo se maximizaba el interés de sus accionistas, y hoy día el interés de la sociedad es un poco más etéreo en el sentido de que busca por una parte generar valor para sus accionistas, pero también busca generar valor para sus otros stakeholders, y tiene una forma de relacionarse con los stakeholders que es distinta, y por eso hoy día, cosa que hace 20, 30 años no existía, hay gerencia de asuntos públicos, hay gerencia de responsabilidad social, etcétera, etcétera, pero yo siempre he creído que en ese caso en particular tiene que verse dado por lo que está pidiendo o cuáles son las demandas de un país en un momento particular y los esfuerzos que quiera o no quiera hacer la empresa, más que por la imposición del Estado, de que sea el mismo Estado el que determine todos los proyectos de inversión de esta naturaleza tienen que venir con este pack o esta forma de abordar su implementación. Yo creo que un Estado que respete a sus instituciones y que respete a sus normas debe exigir solo el cumplimiento de la normativa, y todo lo que sea adicional a ello debe celebrarlo y debe facilitarlo, de hecho. O sea, yo me pregunto hoy día, y sin conocer el cómo opera en la práctica, qué tan fácil es, por ejemplo, que la empresa vaya más allá del cumplimiento normativo, si es que se le ponen más trabas o no. ¿Por qué? O si se le generan incentivos o no, porque muchas veces hay empresas que quieren ir más allá, me da la sensación a mí, pero se encuentran con riesgos desde el punto de vista legal o regulatorio que muchas veces terminan inhibiéndolo y llevándolos a optar por vamos a tratar de sacar esto lo más rápido posible y vamos a tratar de sortear la permisología que es muy abundante y nos vamos a centrar en una posición más reactiva, si uno quisiera decirlo, en vez de una posición más propositiva de ir planificando todos los hitos y los momentos de la forma más integral posible, que es como tú lo planteabas, Pat. Pero ahí yo te pongo el ejemplo de la salmonicultura en el sur, a propósito de lo que acabas de decir o de argumentar. Uno debería, te voy a decir cómo lo veo yo, luego te devuelvo la palabra y tú lo analizas como te parezca. Está la salmonicultura, que ha sido una actividad muy importante para el desarrollo de esa zona del sur del país, pero también está la pesca artesanal, también está el turismo, y por el otro lado está el tema de que los ecosistemas en los cuales se desarrollan estas actividades tienen límites, y a veces en función de la propia actividad económica es que uno dice, bueno, es lo que funciona con las vedas, ¿no? De ciertas especies, ¿no? Que hasta acá nomás para que haya una renovación y esto permita que la actividad sea sustentable en el largo plazo. No debería haber un actor como el Estado el que cautele que todo eso sea conciliable, o tú piensas más bien que sería preferible dar libertad, que cada iniciativa se pueda desarrollar según sus propias posibilidades? No, en ese caso sí, cuando hay recursos naturales involucrados y donde tienen características especiales que hacen que si uno lo explota indiscriminadamente se acabe el producto, ahí desde luego que yo creo que el Estado tiene que velar por establecer límites, techos, por ejemplo en el tema de las cuotas, que es la discusión que se está dando en la nueva ley de pesca, se establecen cuotas y hay comités científicos que van justamente determinando cómo van evolucionando esas cuotas para efectos de garantizar la sostenibilidad del producto. Y yo creo que sí, el Estado tiene que jugar un rol. Donde yo creo que el Estado tiene que dar más libertad, o donde el Estado simplemente tiene que determinar cuáles son los elementos que tiene que cumplir el proyecto de inversiones en la etapa de diseño. O sea, como estas son las normas del juego, y que los agentes económicos tengan que cumplirla y cumplirla completamente. O sea, tú lo conoces muy bien, lo que ha pasado en el tema de las salmoneras, también en Magallanes, de cómo muchas veces se han manipulado las cifras de cumplimiento y se han afectado y se han dañado en definitiva los ecosistemas. Hay una falla del Estado también allí que fija normas y que después no tienen necesariamente todas las herramientas o instrumentos para velar por el cumplimiento de esa norma. Entonces, yo siempre he creído que la regulación tiene que existir en la medida que esté justificada, y en esos casos yo creo que está justificada, y que al mismo tiempo la existencia de la regulación exige
que exista una fiscalización adecuada, moderna, oportuna, y que no inhiba el desarrollo empresarial, sino que justamente verifique el cumplimiento de la ley. Pero muchas veces hoy día vemos que la fiscalización es como más o menos abuelo de pájaro, no tan profesional, más un estorbo que velar por un cumplimiento efectivo del espíritu de la ley. Teresa. El tema de nuevo vuelve a ser la desconfianza, porque se han pasado, o sea, se han creado las normativas y todo, dice, no hay suficientes fiscalizadores, te dice, y desgraciadamente existe la misma salmonera, unas pasadas para la punta, digamos, y una violación de situaciones que son muy complejas, digamos, no solo para el medio ambiente, sino que para toda la población. Entonces, es una tensión, digamos, que de verdad que es... Cuando tú no confías en que va a resultar, entonces tiene un rechazo tremendo. Porque la fiscalización, claro, uno dice que se fiscalice y tenemos demasiados registros de cómo la fiscalización es burlada, no existen suficientes fiscalizadores, entonces se produce esta sensación de decir, bueno, no sabemos qué va a pasar. Si termina aprobando, no sabemos si es verdad que se van a tomar todas las precauciones, no sabemos. Y lo que sí se constata, ¿no es cierto?, que se va a construir, se construye, se da el empleo. Sabemos los tremendos impactos que tiene en la instalación de faenas y todo lo que significa durante todo ese tiempo para la gente que vive en el entorno. Les puedo contar la historia de qué pasa con las mujeres cuando pasan esta superpoblación masculina que llega a construir, digamos, en un determinado lugar. Entonces queda la sensación de que bueno, van a ganar los mismos de siempre. No queda la sensación de decir se hizo bien y que el Estado pudo cautelar efectivamente todos los intereses de la comunidad. Porque también es fácil es curioso, ofrecerle a la comunidad todo tipo de cosas, y eso también lo hemos visto, y le ofrecen la escuelita y no sé qué más, y en el largo plazo no pasa. Es curioso también lo que ocurre, porque en general muchas veces son las propias comunidades las que están más interesadas en que estos proyectos de inversión avancen, o las mismas autoridades locales. Entonces, porque dan trabajo, si eso claro, si eso es evidente, si eso, por eso que quien cautela el bien mayor y cómo se articulan los distintos intereses. Yo creo que en este caso, por todas las variedades que ha tenido, se podría haber avanzado a un diseño, y muy bien dices tú, si no hay un plan estratégico. Lo más grave que echa uno de menos es el plan estratégico, donde obviamente este tipo de inversiones se articula a una mirada más amplia y no al riesgo, digamos, que significa el pasar a llevar una cantidad de necesidad, aun cuando esa comunidad, parte de esa comunidad, porque al final la comunidad está perfectamente dividida. No es que toda la comunidad quiere la inversión. Claro, lo que pasa es que hay condiciones previas, porque, bueno, tenemos que ir a la pausa, pero lo menciono nomás, hay condiciones previas que de alguna manera determinan las subjetividades, porque esa es una zona que, a pesar de su gran potencial turístico y de las menciones que se han hecho a su riqueza en términos de biodiversidad marina, Tere, John, no tiene agua potable. O sea, la gente vive en condiciones muy precarias. Entonces, hay una cuestión previa que tiene que ver con que si efectivamente tú vives en esas condiciones y llega un proyecto de inversión, muy razonablemente vas a quererlo porque eso te va a permitir vivir mejor, ¿no? Pero hay una precariedad en la base que muchas veces incide en que no se pueda hacer el mejor análisis sobre la situación. Y con esto no estoy diciendo nada en contra del proyecto. Digo nomás, cualquier persona que no tenga electricidad, agua potable, servicios básicos, escuela, un CEFAM y así por el estilo, va a querer vivir mejor. Ese es como el resumen, ¿no? Sí. Pero bueno, John, Tere, les propongo que vayamos a un alto súper breve y a la vuelta vamos a analizar la telenovela del momento, ¿no? Que es el caso Rincón y la increíble competencia senatorial en la región del Maule, porque ayer estuvimos revisando la lista y es como si uno hubiera hecho un casting para un reality. O sea, tiene la lista de candidatos tiene de todo, así que a la vuelta la vamos a analizar tanto en lo puntual de Rincón como en las consecuencias que tiene para la elección senatorial en esa importante región de nuestro país. Vamos y volvemos. La clase de mercado
marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl. Radio Universidad de Chile les invita al Seminario Internacional Libertad, Ética e Integridad en la Academia y la Investigación. Reflexiones en un contexto global de cambios e incertidumbre. Inscríbete y participa en conferencias, paneles temáticos y diálogos sobre libertad académica e investigación y su relación con la ética y la integridad en el marco de un escenario regional y global marcado por crecientes restricciones al desarrollo científico y humanístico y la diseminación de discursos anticientíficos y de postverdad. Te esperamos el 23 y 24 de septiembre en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile. Alameda 1058, Santiago, Metro Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola amigas, amigos y amigas de Olo Jazz, les habla Miguel Veracifras junto a Arturo Pozo. Queremos invitarlos a nuestro nuevo horario de emisión de Olo Jazz los días domingo a las 11 de la noche. Así que ya lo saben, sintonícenos todos los domingos a partir de las 23 horas Olo Jazz junto a Miguel Veracifras, Jamín Betancourt y Arturo Pozo. Los esperamos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, el fallo del Tricel, John Enríquez, Teresa Valdés sobre Jimena Rincón. Primero decir que en su origen este fallo, como todo fallo, tiene un componente técnico bien preciso, que era que el Tricel tenía que definir si Jimena Rincón tenía 2 periodos senatoriales o solo uno, ¿no? Y ahí viene el tema de que en la interpretación que finalmente hace el Tricel, ella cumplió más del periodo que no finalizó y por lo tanto se da por cumplido, aunque no lo haya hecho, aunque no lo haya ejercido en su totalidad, ¿no? O sea, una disquisición de tipo jurídico, ¿no? Pero indudablemente esto tiene una fuerte carga política por la trayectoria que ha tenido la senadora Rincón,
no es cualquier senadora. Despierta muchas pasiones. Creo que sería cándido no decir que, por ejemplo, en la democracia cristiana, demócratas es un tema que no es indiferente, ¿no? Y por el otro lado, bueno, lo que yo mencionaba antes, que es una senatorial que es bien particular, repaso rápido para no apoderarme de la palabra. En la elección senatorial anterior la proporción había sido de 3-2, porque la derecha había elegido a los senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea y Juan Castro, y la centroizquierda había elegido a los senadores Jimena Rincón y Álvaro Elizalde. Bueno, lo que ocurre el día de hoy es que Coloma no puede repostular, que Rodrigo Galilea, que es el presidente de RN, decidió no repostular, que Álvaro Elizalde es ministro del Interior y que Jimena Rincón pasó de la centroizquierda a la oposición, ¿no? Entonces hoy día el dato duro es que la proporción es de 4-1, y por lo menos en los primeros análisis se estima que para las oposiciones actuales es difícil mantener esa proporción, ¿no? La de 4-1, y es altamente probable entonces que las dos cartas fuertes del oficialismo, que son la senadora Bodanovich y Beatriz Sánchez, sean senadoras a partir de marzo. Esto en un cuadro general donde hay diputados en ejercicio postulando, presidentes de partido, ex embajadores, incluso un general en retiro del ejército, con un cuadro que es súper interesante, y por eso yo hacía la alusión a que es muy peculiar, ¿no? El abanico de postulantes en esa región. Bueno, ¿cómo lo ven, Teresa? Es bien complicado. Es bien complicado porque debería ser muy fácil decir que se cumpla la norma, que diga lo que dice la Constitución, pero cuando ya estamos en que si estuvo un día más fuera después de los 4 años o un día menos, de verdad es difícil, digamos, de definir, porque finalmente la acusación es esa, que es por un día, porque sería 4 años y un día, que sería más de la mitad del periodo, o solo los 4 años, entonces sacando la fecha de cuando asumió y cuando dejó. Me parece que estamos nuevamente en un callejón de debate, y que el problema principal es que quienes conforman el tricel en esta oportunidad incluyen a un demócrata cristiano, ¿no es cierto? Asenjo, Gabriel Asensio. Asensio, ¿no es cierto? Que es ministro y que está nombrado por la Corte Suprema, no está nombrado por el partido, pero igual coincide con que es un demócrata cristiano, ¿no es cierto?, que está operando ahí. Entonces yo creo que le tiran más pelos a la sopa en forma bien dramática, y de verdad que digamos, esa circunscripción, como tú bien dices, está totalmente abierta, está abierta, y yo creo que Jimena Rincón, yo creo que como en el caso de Jadwe se corrieron un riesgo, y el riesgo fue negativo, y se corrió un riesgo al presentarla. Entonces, sí. Bueno, expliquemos bien brevemente para quienes no lo sepan, ¿eh? Ella fue elegida en la senatorial de fines del año 2009, en lo que entonces era Maule Sur, porque la región del Maule estaba dividida en dos, ¿no? Y asumió entonces el 11 de marzo del año 2010. Lo que ocurre es que cuando Michelle Bachelet gana las elecciones del año 2013 para asumir el 11 de marzo del 2014, la convoca como ministra. Entonces ella, exactamente en la mitad de su periodo, asume como ministra de Estado, le deja el escaño en esa época como demócrata cristiana a su compañero de lista, que era Manuel Antonio Mata, y ahí es donde entra la duda, ¿no? Si al asumir justo el 11 de marzo lo hizo antes o después de haber cumplido la mitad del periodo. Bueno, el tricel interpretó que sí había cumplido la mitad del periodo, y por eso la inhabilitó para postular nuevamente. Por eso cuando Teresa dice que la diferencia, que la discusión es sobre una diferencia de horas, no lo está diciendo en sentido figurado, sino en un sentido estrictamente literal. John. Así es, y entiendo que lo que hizo la diferencia, escuchaba ayer a Gabriel Osorio, que era el abogado, uno de los 2 abogados que estaba participando en este tema, lo que había marcado la diferencia es que Jimena Rincón votó en la elección de la mesa del Senado, al menos en la presidencia. Entonces eso habría dado cuenta del momento exacto en que
o de la incompatibilidad. A ver, yo creo que aquí hay dos elementos. Uno, el elemento jurídico, donde el Tricel probablemente como nunca antes en su historia ha sido protagonista esta semana, primero por el tema del caso Jadwe y ahora por el caso Rincón, y que da cuenta de que era discutible la decisión que podía tomar el Tribunal Calificador de Elecciones. Por eso no fue un fallo unánime, fue un fallo 3-2, donde los argumentos que expuso Gabriel Osorio eran interesantes, pero también los argumentos que exponía Arturo Fermandoa, que era quien representaba los intereses de la senadora Rincón, también eran interesantes y a mi juicio bien convincentes, pero bueno, la institucionalidad está funcionando. El Tribunal Calificador de Elecciones, con un fallo de 3-2, tomó la decisión que ya todos conocemos, y le da este ingrediente que tiene interesante en la composición del Tribunal Calificador de Elecciones, que antes, previamente, hay un proceso, no es que esto llegue directamente al Tribunal Calificador de Elecciones. Primero el CERVEL jugaba un rol, después entiendo que los tribunales electorales regionales tenían que verlo, y en última instancia es el Tribunal Calificador de Elecciones el que toma la decisión. Y es interesante por el diseño institucional. A mí me llama la atención que exista, independiente de lo que ocurrió en este caso en particular, que está el exdiputado Asensio, pero me llama la atención de que exista un quinto cupo reservado para alguien electo por la Corte Suprema, pero que haya ejercido el cargo de presidente de la Cámara de Diputados. Yo creería que es mejor sacarlo del ciclo político, sacar el componente político de la integración del tribunal, y que sean 5 ministros de la Corte Suprema, o ver alguna otra definición de política pública que le pueda dar garantías a cualquier interesado en el futuro de que el voto dirimente o uno de los 5 votos no pueda estar pensando en claves políticas, sin perjuicio que yo siempre he creído que el Tribunal Calificador de Elecciones ha destacado por ser un órgano de muy bajo perfil y que trabaja de muy buena forma, con un volumen de causas mucho más impresionante del que uno cree en principio, porque resuelven no solamente este tipo de cosas, resuelven muchas materias de gremios, de temas de gastos electorales. Sí, claro. De elecciones de colegios profesionales. Exactamente, de otros cuerpos intermedios, etcétera. Entonces tienen un volumen de trabajo bien importante. Pero bueno, eso en el tema jurídico y en la reflexión institucional respecto al diseño de nuestras instituciones. Respecto al tema político, estoy de acuerdo contigo, Patricio, también contigo, Teresa, que lo torna muy complicado. Probablemente después del Distrito 10 en la Cámara de Diputados, por el perfil de las personas que están allí, este va a ser uno de los perfiles de los lugares donde hay que poner atención. Y también por sus implicancias, porque el Senado se renueva por parcialidad y son solamente 50 senadores, y hoy día la oposición tiene mayoría en el Senado, pero va a ser interesante cómo quede compuesto el Senado, y aquí qué ocurre con un senador es mucho más importante que ocurra con 1 o 2 diputados en la Cámara por cosas de número y porque se va renovando por parcialidades. Y va a ser interesante, en definitiva, porque al final, independiente si gana José Antonio Kast, Evelyn Matei o Janet Jara, gran parte del programa de gobierno de los 3 candidatos supone lograr convencer al Congreso Nacional. Ya sabemos que en la Cámara de Diputados está muy atomizado y es muy difícil encontrar interlocutores que permitan navegar y conseguir los apoyos que se requieran para que los proyectos de ley avancen. Y en el caso del Senado tiene esta mirada más de encontrar acuerdos, pero también de ser mucho más selectivo en los proyectos que tramita, y ser mucho más predecible desde el punto de vista ideológico en cómo van tomando decisiones. Entonces, que quede 25-25, 26-24 no es trivial, y por lo mismo se encienden las pasiones, más allá del personaje en particular que es Jimena Rincón, sino que hay una cuestión de que probablemente para las coaliciones sea bien de vida o muerte, que es lo que ocurría en esa circunscripción. Sí, Teresa, ¿algo más que agregar sobre el punto? Pienso que vamos a tener mucho tiempo en esta situación, porque efectivamente que Jimena Rincón no pueda ir de candidata tiene un impacto tremendo en su sector, tremendo, porque claramente una carta muy fuerte, y porque tiene toda su historia y por lo que representa para ellos, digamos, como cabeza de demócratas. Entonces, a este proyecto de centro que se alía a Matei, tiene mucho impacto, así que creo que vamos a tener más tiempo en esta cosa. Sin embargo, digamos, yo pienso de que
que corrieron un riesgo y que perdieron. Que corrieron un riesgo que perdieron y que eso es así nomás, igual que otro, que espero que haya otros casos, porque también Pulgar entiendo que está por ahí, o sea que hay otros candidatos. Pulgar es candidato por esa misma región. Y que también debería ser, digamos, que el Tricel debería actuar, vamos a ver cómo actúa, porque a mí me sorprende, digamos, que los partidos lleven personas que tienen situaciones, digamos, no resueltas o situaciones, es muy grave sí. Porque se devalúa la política. Entonces, claro, el Tricel tiene En el caso de Pulgar me parece, me corrigen por favor si estoy equivocado, pero entiendo que no puede revisar la situación de Pulgar porque para que el Tricel resuelva alguna materia de esta naturaleza tiene que haber una impugnación por parte de alguien. Y nadie habría impugnado la candidatura de Pulgar. Entiendo lo mismo. Pero se podría hacer, ¿no? Creo que ya pasaron los plazos para impugnar la candidatura. Sí, bueno, y porque además es parte del periodismo de establecer las diferencias de gravedad. O sea, en el caso de Jimena Rincón, se sea partidario o detractor de ella como dirigenta, es un problema estrictamente procedimental. O sea, en cambio, en el caso del candidato Pulgar, es una persona acusada de violación de una adolescente. Entonces, no guarda proporción la gravedad de una cosa con la otra. Absolutamente. Sí. Quería dejar los últimos minutos para que conversemos sobre una polémica que voy a dar de antemano mi postura, que no sé si tiene tanta justificación, pero ahí lo dirán ustedes, a propósito de la entrevista que dio la ministra del Piano a Tolerancia Cero, ¿no? Donde le preguntaron por la CAM y por otras organizaciones de la zona, y me preocupé de revisar bien lo que ella dijo, y en ningún momento ella dijo que no había terrorismo en la zona, ¿no? Ni dejó de condenar los hechos. Lo que sí dijo es que no todas las acciones en la zona podían ser consideradas terroristas, ¿no? Pero luego de eso hubo una crítica muy dura, tanto de la candidata Matei como de parlamentarios de Chile Vamos, y también haciendo alusión como si hubiera una falta de ponderación de la gravedad de los hechos que ocurren en la región por parte del conjunto del oficialismo, lo cual incluía, esto en el discurso, ¿no? A la candidata Janet Jara. Bueno, quería preguntarles cómo lo ven. El tema es complejo, evidentemente es complejo, y por eso también se hace necesario salir del blanco y negro, ¿no? Teresa. Yo también puse mucha atención a qué es lo que había dicho o no dicho la ministra, y me parece que fue extraordinariamente ponderada en materia de decir, mire, distingamos, hay que distinguir, no es lo mismo, no se puede acusar, hay un proceso de fondo, y además se hizo cargo de todo lo que dice Huenchumilla, como diciendo aquí hay una historia antigua, digamos, aquí no podemos, tenemos un proceso que que sigue tomando mucho tiempo, que respecto del tema mapuche, digamos, y en este caso particular y en otros casos la justicia está actuando y está calificando y está avanzando en términos de delitos que son madera, robo de madera, etcétera, etcétera. A mí me pareció que la presentación, digamos, que hizo y la manera en que lo abordó la ministra del Piano era súper adecuado, pero de nuevo entramos a uno de los puntos de lanza, digamos, de la campaña. Entonces, pienso que el tema, más allá de lo que dijo la ministra, es cómo tomamos nuevamente un punto de campaña que en esa región es particularmente sensible. Yo creo que yo ahí escuché y leí también las declaraciones de la candidata Jara, que van en el mismo sentido de lo que dijo Adriana del Piano, y creo que nosotros, no sé, yo como ciudadana, mi preocupación principal es cómo avanzamos en esa región y en todo el país respecto de resolver un tema tan doloroso y tan grave como ha sido la tensión, digamos, del pueblo mapuche respecto de nosotros los huincas. Y entonces mi preocupación principal como ciudadana es esa, y en ese sentido el terminar diciendo toda la CAM es terrorista, todos son terroristas,
cuando justamente tenemos una ley que permite hoy día distinguir y precisar, ¿no es cierto?, lo que son la calificación de actos terroristas. Me parece que se ha caminado, como sociedad, se ha caminado hacia una posibilidad, digamos, de distinguir, pero que el debate político, el debate de la coyuntura, como que borra todo eso. John. Yo creo estar de acuerdo contigo, Patricio, en que no sé si es exagerado o artificial la polémica, pero sí está sobredimensionada. Más allá de declaraciones puntuales que puedan esgrimir representantes del gobierno, y en este caso la ministra del Piano, yo creo que hay que juzgar, y en esta materia en particular, el comportamiento del gobierno, la postura del gobierno de acuerdo a cómo la definición que toma en materia de tramitación de las leyes. Hay una ley antiterrorista aprobada, que entiendo que fue aprobada con un amplio apoyo del mundo político, que tiene poco tiempo de vigencia, pero que en parte debiese suponer un avance en la persecución de las conductas terroristas, y hay que darle tiempo, maduración, a ver cómo se aplica esa ley. Entonces creo que hay que ver cómo se comporta el Ejecutivo en la tramitación de las leyes, pero también hay que ver en particular el rol del Ministerio del Interior, que se ha querellado por ley antiterrorista en varios casos. Entonces creo que hay que ser más cautelosos en este tipo de cosas. Entiendo el punto, entiendo que se hicieron matices en particular, pero también la ciudadanía espera de parte de sus autoridades no necesariamente una posición cautelosa, sino muchas veces una posición de convicción. Y aquí lo que se le reprocha es que estas distinciones académicas o de buena fe que las personas tienen que hacer, en el caso de los políticos se necesita la simplificación del lenguaje muchas veces, y ¿está o no está a favor o en contra de que se produzcan hechos de esta naturaleza y se asocie a grupos o a personas en particular? Entonces, creo que es más anécdota o que da cuenta en parte de que ya estamos en plena etapa importante de las campañas, que quedan 60 días para las elecciones, que algo más de fondo probablemente. Sí, pues bueno. A lo que hoy es que probablemente la reacción hubiese sido muy distinta hace 1 o 2 años que hoy día, que estamos a 60 días de un proceso electoral. Claro, el tema es que es cómo se decodifican las palabras, porque el hecho de que algunas actividades sean o no terroristas, o que alguien tenga una opinión sobre eso, no guarda necesariamente relación con el vigor con que se enfrenta el hecho, ¿no? Son dos cosas que no necesariamente tienen una relación automática, pero claro, se hace la decodificación de que cuando una autoridad dice que algo no es terrorista es porque le baja el perfil a su gravedad, ¿no? Y no necesariamente, eso es lo que quería decir nomás. Pero bueno, el 17 de septiembre lo dejamos hasta acá, ¿les parece? De todas maneras, hay que buscar unidad, hoy día por lo menos. Eso, muy bien. Al tiqui tiqui tic. Vamos al tiqui tiqui tic, que tengan unas buenas fiestas patrias. Sí, Teresa, yo les quiero agradecer por haber atrasado su ida a las fondas para estar esta mañana con nosotros y bueno, junto con ustedes, como estamos en estos 3 días en horario especial y el próximo lunes volvemos con nuestro horario habitual, damos por finalizada esta edición de Radio Análisis. Sigan en compañía de la Radio Universidad de Chile, así también de la red de radios que piensa de Chile TV, y Radio Análisis vuelve con ustedes con el último noticiario antes de las fiestas patrias a las 13 horas. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas.